venido por primera vez, que me levante su manito. Bienvenida, bienvenida. Yo también, bienvenida. Sean todos bienvenidos por acá. Gloria a Dios por sus vidas. Sean todos muy bienvenidas al Ministerio Judío. Hay una frase que se dice siempre en este lugar, que venir a la iglesia es para valientes. Así que hoy ustedes están acá y son valientes. Amén. ¿Saben por qué? Los valientes siempre apuestan a Dios. Los valientes siempre quieren un cambio. ¿Cuántos quieren cambios en nuestra vida? ¿Y por qué venimos a la iglesia? No veniste a perderse el tiempo. Veniste porque Dios claramente quiere hacer algo contigo. Veniste porque Dios claramente ya te marcó, ya te dijo, este va a ser mi hijo. Y este está pasando un proceso, no hay ningún problema, yo voy a salir a la frente. Tú vienes a la iglesia porque tienes que entender que Dios te ha llamado para algo grande. Mira lo que tenés al lado y decirle, Dios te llamó para algo grande. Decíselo, Dios te llamó para algo grande. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí donde está. Bienvenida al más niñito que había venido, que recién lo estoy viendo allá. Un fuerte aplauso. Levantámelo allá, miren por favor a la hermana David Malvina. Bienvenido también nació acá Ministerio Federal, así que bienvenido. Felicitaciones, hermoso. Ya vamos a ver correteando por acá volviendo a los locos. Muy bien, quiero que me acompañes a la Biblia. Libro de Isaías, capítulo 25, versículo 12. Libro de Isaías, capítulo 25, versículo 12. Te voy a leer una versión y luego te voy a leer una versión más actual para que podamos entender lo que hoy Dios nos está marcando. Libro de Isaías, capítulo 25, versículo 12. ¿Encontraron? Vamos a leer en el nombre de Jesús. Versículo muy cortito, pero te va a cambiar la vida. Dice la palabra de Dios, y habitará la fortaleza de sus altos muros. La humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Y ahora yo quiero leerte el mismo versículo, pero en la versión actual, el lenguaje actual. Para aquellos que quizás nos cuesta entender un poco el lenguaje antiguo, el lenguaje actual dice lo siguiente. Mismo versículo, capítulo, dice, derribará las fortalezas inexpugnables de tus murallas, las humillará y las echará por tierra hasta el polvo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Yo quiero decirte hoy algo, que Dios, esta palabra viene para derribar. Yo no sé en qué estado vos estás, no sé cómo has venido, yo no sé lo que te pasa, pero yo sé que esta palabra vino a derribar algo sobre tu vida. Mira lo que tenés al lado y declarárselo, Dios, algo va a derribar en este día. Algo va a derribar. ¿Sabes por qué? Yo le puse por título a este mensaje, derribando murallas. Derribando murallas. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que realmente le creen a Dios son los que se levantan a derribar murallas, fortalezas, son los que se levantan a derribar obstáculos. Aquellos que le creen a Dios se levantan a derribar enfermedades, derribar pobreza, derribar rebeldía. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo no sé si hoy Dios te está hablando a vos, pero tiene que tener algo en este día y viva Jehová en cuya presencia estoy. Que pasamos una semana terrible procesado para que hoy en día Dios te suelte esta palabra y esté la unción poderosa en este lugar. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús sobre tu vida, sobre esta casa, que se van a levantar guerreros, que van a derribar murallas, que van a derribar fortaleza, que el diablo va a tener que retroceder de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, de tu economía, de tu salud. Hoy te vas a levantar como un guerrero a derribar murallas de iniquidad, murallas de pecado, murallas de violencia, murallas de fornicación, murallas de vicio, todo. Hoy se van a derribar por aquel que arrebata la palabra y dice, hoy yo me levanto como un gigante, me levanto para derribar fortaleza, muralla, y el diablo entienda que soy un hijo y una hija de Dios Altísimo, poderoso en el nombre de Jesús. La Biblia me habla de poder derribar murallas. ¿Me están siguiendo hasta acá? Ahora bien, la palabra derribar viene del hebreo harás y significa destruir, aniquilar, derrotar y barrer.
Entonces, si yo me baso en la palabra, harás del hebreo, que significa derribar, también significa trastornar, desmoronar, tirar hacia abajo. Las personas que tienen fe solamente pueden derribar los problemas en su vida. Las personas que solamente tienen un poco de fe pueden creerle la palabra de Dios en medio de un caos traumatizante que esté viviendo. La gente que tiene fe solamente se levanta y dice: Señor, hoy estoy pasando este problema, pero yo sé que tú te vas a glorificar. Señor, ahora lo tengo, pero yo sé que tú vas a proveer. La gente que derriba muralla, que derriba fortaleza, es la gente de fe que sabe que la está pasando mal, pero hay un Dios que se va a glorificar en medio de esa situación. Hay un Dios que se va a glorificar en medio de tu caos. Yo no sé si hay gente que la está entendiendo. Dios te está diciendo en este día: yo sé que la estás pasando mal, pero recibe de esta hora de una manera sobrenatural. Recibe las herramientas para derribar, para aniquilar, para desmoronar, para destruir, para barrer toda muralla, toda fortaleza en tu casa, en tu familia, sobre tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Mira, las personas que tienen fe, ¿cuántos tienen fe en este lugar? Perdona la gente nueva, estamos un poco locos acá. La gente que tiene fe entiende y sabe que derriba todo obstáculo que tenga en su vida. La gente que tiene fe sabe que hay un Dios más grande que el problema que vos estás teniendo. La gente que tiene fe sabe que hoy en día te están atacando, hundiendo, que estás enfermo, pero sabe que se va a levantar a derribar. Sabe que se va a levantar a derribar toda muralla. La gente de fe se levanta a derribar la muralla. ¿Cuánto me están entendiendo? La gente de fe viene a la iglesia a derribar muralla. La gente de fe viene a la iglesia a creerle una palabra. La gente de fe no se enoja por una formación, no se enoja por un palo. La gente de fe se levanta a derribar muralla, derribar fortaleza y a entender que el Dios que te está dando para que tú lo derribes es el Dios que te va a hacer reconstruir algo nuevo de esas simientes, algo nuevo de esas ruinas. Yo le declaro en este día que Dios reconstruye, Dios reconstruye. Dios está reconstruyendo proyectos. Dios te está diciendo: estoy reconstruyendo tu negocio, estoy reconstruyendo tu familia, estoy reconstruyendo tu liderazgo, estoy reconstruyendo un vientre estéril a tu vientre de multiplicación. Dios te está diciendo en este día: hoy voy a reconstruir algo de esa muralla destruida, porque mi palabra es poderosa en el nombre de Jesús. Mira, cuando uno se levanta a derribar murallas, cuando uno se levanta a derribar murallas, tiene la autoridad para entender que lo que te está pasando es algo temporal. De lo que te está sucediendo es algo temporal. Cuando tienes problemas en este día, tú tienes que saber que es algo temporal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo temporal propiamente nos dice su palabra, tiene un tiempo. Y según la Biblia, Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Bíblicamente podemos entender que lo que te está pasando hoy en día es algo temporal y es un tiempo que se va a terminar. Es un tiempo que empieza y un tiempo que se termina. ¿Y de qué manera se termina? Cuando alguien tiene fe y se levanta a derribar lo que te está pasando. Cuando alguien tiene fe y se levanta a decir: yo me voy a levantar para poder derribar este problema, yo me voy a levantar para poder derribar esta adicción, este problema matrimonial, esta esterilidad espiritual. La fe viene para derribar murallas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dale fuego por eso, Dios. La palabra derribar también significa aniquilar. Esto se va a poner poderoso. La palabra derribar significa también aniquilar. Yo no sé cuántos quieren ser guerreros acá, pero sabes, la gente que viene a esta iglesia, bendito sea el Señor, sabe que está destinado a aniquilar. ¿Aniquilar qué, pastor? Aniquilar tu carne, aniquilar tu droga, aniquilar tus conflictos internos, aniquilar la miseria que te está
hablando con la fe que viene de Cristo. Alguien tiene que saber, Señor. Alguien tiene que saber en este día. Yo no sé lo que te está pasando, pero Dios te está soltando esta palabra a los aniquiladores del reino, a la gente que le está creciendo a Dios. Y Dios te está diciendo en este día, eres un aniquilador del reino. Levántate a derribar esas murallas que no te dejan llegar a Dios. Levántate a derribar esas murallas de pecado. Levántate a derribar esa muralla que tú no sabes quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un guerrero. Tú eres una guerrera. Y que te digan lo que quieras. Dios quiere aniquilar todo lo que te está frenando en el nombre poderoso de Jesús. Mira que tenés al lado, si tenés una cara de aniquilador terrible. Aniquilador terrible, no saques una bomba, sino decírselo en un ámbito espiritual. Amén a eso. Mira, cuando yo armé esta palabra de parte de Dios, yo sé que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan con mi vida y tiene un plan con tu vida. Ahora bien, ¿sabes por qué muchas veces nos alejamos del plan de Dios? No porque Dios lo permita, sino porque nosotros no sabemos que somos aniquiladores. No entendemos. Hay un Dios más grande que el problema que vos estás teniendo. Bueno, lo mismo. ¿Cuántos tienen problemas este día? Todos. Pero tenemos que entender esta palabra, que uno tiene que derribar esas murallas y saber que uno tiene la autoridad de parte de Dios a caminar y transitar en esta tierra sabiendo que eres un aniquilador del reino. Quiero que se te grabe en tu cerebro, eres aniquilador del reino. Una persona que aniquila es una persona que destruye. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Entonces, si tú eres un aniquilador del reino, puedes destruir, presta atención, puedes destruir toda artimaña que el diablo se quiso levantar en tu casa y en tu familia. Las personas aniquiladoras tienen la autoridad para destruir todo ataque que el diablo se quiso meter con tu familia. Las personas que hoy entienden que son aniquiladores, entienden que Dios te plantó en esta casa con un propósito, te plantó en esta casa con una asignación, con un plan divino, no para que estés perdido en droga, para que estés tirado ahí en una esquina, no. Dios te plantó como una guerrera, con un guerrero, como una familia sacerdotal, porque Dios tiene un plan con tu vida, un plan de aniquilar las artimañas del diablo, un plan de una familia sacerdotal, un plan por un pastorado, un plan por un liderazgo, un plan para un matrimonio. Dios tiene planes para tu vida, pero te tienes que levantar a aniquilar las artimañas del diablo. Tienes que levantar todas las murallas, tienes que levantar a decir al diablo, no vas a poder con mi vida. Dios ha visto que yo soy más que vencedor. Mira, si viniste con tu esposa, decirle, hoy matamos a alguien de algo espiritual. ¿Sabes por qué? Muchas veces nos basamos en los problemas y no podemos salir empoderados. Amén a eso. Mira, Dios es un Dios que nos da posibilidades. Dios es un Dios que nos brinda su apoyo, su misericordia y nos da oportunidades a todos. Hoy en día tú estás donde estás porque Dios te dio la oportunidad que estés donde estás y utilizó personas para poder bendecirte. Utilizó quizá un líder para poder bendecirte, un pastor para poder bendecirte. Y quizás te enojaste con tu líder muchas veces, quizás te enojaste con tus pastores muchas veces, eso hay montones. Pero tú tienes que entender algo en este día. Dios nos da oportunidades. Y hoy Dios nos está diciendo claramente que tenemos la autoridad y la oportunidad de poder levantarnos en este día para derribar toda muralla, para derribar toda fortaleza. ¿Me están siguiendo hasta acá? Entonces, miren, si vamos a la Biblia me dice que Jesús tenía sus 12 y les dio la misma posibilidad a sus 12. Repite conmigo, Jesús tenía un plan. El plan de Cristo era equipar a esos 12. El plan de Cristo era equipar a esos 12 apóstoles. Tuvieron 3 años de ministerio, 3 años de equipamiento, 3 años de escuela que Jesús estuvo impartiendo.
Entonces el plan de Dios, el plan de Cristo era equipar a esos 12 para que esos 12 vayan a ser discípulos, para que esos 12 vayan a aniquilar el reino de Satanás y declaren el reino de los cielos. La Biblia dice que Juan el Bautista declaraba el reino de los cielos que ha de venir. Entonces Cristo preparó 12 personas para expandir el reino, para que aniquilen el rey de este siglo que se llama Satanás. Ahora bien, de esos 12 había uno que no supo aprovechar esa oportunidad. Estamos hablando de Judas Iscariote. Y no te lo voy a mencionar a Judas en el ámbito que todos ya sabemos de la traición, porque Judas representa traición. Te lo voy a mencionar a Judas en el ámbito que él no supo valorar el lugar que Dios le había entregado. Él no supo valorar la oportunidad que Cristo le dio al lado de él. Judas no supo aprovechar que el Señor lo eligió para que tenga un plan distinto en esta tierra. Judas era una persona escogida por el Señor para marcar la diferencia en esta tierra. Entonces tú tienes que entender algo en este día. Dios te ha escogido a ti para marcar la diferencia en esta tierra. Dios te llamó a vos, sí, a vos, con tus defectos, con tus virtudes, con tu carácter corrido. Dios te llamó para marcar la diferencia. Entonces tú tienes que entender algo en este día. Tú tienes que valorar lo que Cristo está haciendo contigo. Tú tienes que valorar que hoy en día puedes venir a orar, puedes venir a interceder. Hay un líder que te hace célula, puedes venir a la iglesia. Tú tienes que valorar el lugar que Dios te dio, porque Dios tiene un plan por tu vida. Y a lo que tenés algo de sacudir de lo loco, decir: Dios tiene un plan por tu vida, Dios tiene un plan por tu vida, Dios tiene un plan por tu vida. Y son planes de Dios, son planes de multiplicación, son planes de crecimiento, son planes para restablecer el reino de esta casa. ¿Cómo me están entendiendo? Entonces hay que ser consciente de lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Planes y planes de bien. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Porque Judas fue tan cabezón que no supo entender que Dios lo había llamado para algo distinto. Judas era un ladrón, parafraseado a un lenguaje paseño. Judas era un chorro. Y aún así Dios lo llamó. Aún así Dios le dio una oportunidad, siendo que era un ladrón y se encargaba de las finanzas del reino. O sea, mirá cómo Dios dijo: vos eras un ladrón, ahora vení en mi reino, vas a recaudar los impuestos, en mi reino vas a administrar. ¿Sabes por qué? Porque yo muestro mi gloria. Lo que el diablo te hacía para destruir, yo vos lo voy a usar para bendecir. Si antes eras un ladrón allá afuera, en el reino vas a ser un ladrón de almas al enemigo. Si antes vos estabas ahí todo el tiempo llorando, vas a ir afuera y vas a hacer llorar a las personas para que conozcan a Cristo. Alguien me está entendiendo. Dios te da una nueva oportunidad y una nueva asignación para tu vida. ¡Gloria a Dios! En el libro de Mateo capítulo 3, Mateo 3, ahí podemos ver que el Señor llama a sus 12 y les da por igual y de lo mismo, la misma impartición a los 12. El tema es que cada uno retuvo lo que quiso y otro desechó. Ahora yo bien, tú tienes que entender algo en este día. Acá, sábado tras sábado, se te predica una palabra. Tú puedes retener lo que se te suelta, o puedes ser como Judas, volver al lugar donde Dios te sacó y no aprovechar el lugar donde Dios hoy te puso. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿A cuánto Dios ha levantado? Tú tienes que aprovechar el lugar donde Dios te puso. Tú tienes que aprovechar el lugar donde Dios te ha asignado. Pastores, tienes que aprovechar el lugar que Dios le está entregando, porque Dios nos va a dimensionar. Si ustedes tienen el ADN de esta casa, si ustedes tienen el ADN del ministerio exterior, lo que Dios hará con ustedes va a ser grande, va a ser multiplicación, va a ser todo esto en su ciudad para Cristo. Ustedes tienen que saber este día, cuiden el lugar que Dios le está entregando, porque hay algo grande sobre ustedes en el nombre de Jesús. Esos que levantan y saben lo que ocurra, Dios le levanta y los potencia. ¿Saben lo que el diablo todo el tiempo
hace con la vida de las personas. Dios los trae a una iglesia y los potencia y los fortalece. ¿Sabe la cantidad de gente que hay en este lugar que vino lastimado de otro ministerio? Gente que vino de acá, ay, que los pastores parecían que eran famosos, que los pastores acá, los pastores allá. Somos personas de carne y hueso. Y tú tienes que saber que cuando nos bajamos de este altar estamos sirviendo todos un mismo Dios. Entonces, yo siempre digo, esta es una iglesia restauradora de destruidos. Una iglesia que recibe a los peorcitos de todos lados y los transforma en líderes. Es una iglesia que recibe al despreciado, que recibe al drogadicto, que recibe a la prostituta, que recibe al enfermo, que recibe al chorro y lo transforma en líderes. Alguien tiene que saber este día que si vos estás en este lugar, vas a derribar fortalezas y vas a derribar murallas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo? Mira, Jesús equipó a sus 12, 11 arrebataron, uno decidió vender a Cristo por unas monedas. Decidió no valorar el lugar que Dios, que Cristo y el Espíritu de Él le habían asignado. Yo no sé si vos hoy en día tenés un lugar en el reino. Estás en una silla. Esa silla es una silla del reino. Hay gente que está en este lugar sirviendo del reino. Valora el lugar donde vos estás. Hay gente que se levanta y se va afuera y se mete en los hogares a restaurar y bendecir familia. Valora lo que Dios depositó sobre tu vida. ¿Sabe por qué? Es tan grande poder llevar la palabra que cambia la historia de la gente. Es tan importante, así como somos nosotros, escogidos por Él. Porque los apóstoles eran recaudadores de impuestos. Era, no sé, era un ladrón. Otros eran pescadores. A la vista del mundo eran personas común y corriente, con errores, con fallas, como vos y yo. Pero a la vista de Dios, Dios vio en ellos un potencial terrible. Dios vio en ellos algo extraordinario. Y eso mismo vos tenés que entender que Dios lo está viendo contigo. Dios lo está viendo con tus hijos. Dios lo está viendo con tu herencia. Dios lo está viendo en tu matrimonio. Dios lo está viendo en tu liderazgo. Dios vio algo en ti. Y Dios te llama para que tú te expandas, para que derribes muralla, para que le muestres al diablo quién manda en esta tierra. Y somos los hijos de Dios, que dice la palabra, mayores cosas haremos en su nombre. Mira, hay gente que no entiende que Dios nos llamó para ser distintos. No te vas a transformar en un gigante, si de la manera espiritual. Dios te llamó para ser distinto, para que estés en esta tierra, pero que vos seas distinto. Para que estés en esta tierra, convivas con toda la gente que no tiene a Dios y tú le muestres un poco de luz en medio de tanta oscuridad. No, que no puedo, pastor, que me duele, que me cuesta. No, que no estoy preparada, que no estoy preparado. Y yo aún no estoy. Nadie está preparado, pero sí estamos equipados. Nadie está preparado, pero sí estamos equipados. Porque cada día de culto tú tienes herramientas. Cada día que tú vienes a la iglesia, sea la escuela de líderes, sea licenciatura en teología, sea la escuela profética, sea donde quiera que vos estés, Dios te da herramientas para que tú vayas allí afuera y entiendas que tu vida es distinta. Tu vida va a ser distinta. Tu vida tiene que ser distinta. Vas a estar en esta tierra, pero marcando la diferencia. Vas a estar en esta tierra, pero estableciendo el reino de los cielos. Alguien dígame a eso. Mira, ¿cuántos creen que tú eres distinto? Tú tienes que creerlo. Yo soy distinto. Repite conmigo, yo soy distinto. Quizás ni te lo crees vos, pero ya lo estás declarando. Yo soy distinto. Yo le creo a Dios. Quizás ahora no la esté pasando bien, pero yo soy distinto. Allá afuera me atacan, me dicen de todo, pero yo soy distinto. Porto algo poderoso que es la presencia de Dios. Y yo quiero marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque hay alguien que depende de mí.
¿Cuántos son padres en este lugar? O padres espirituales. Tú tienes a alguien que depende de ti. Tú tienes que ser distinto. Repite conmigo de nuevo, yo tengo que ser distinto. ¿Sabes por qué el diablo tiene que escuchar que tú tienes que ser distinto? Tú tienes que marcar la diferencia en esta tierra. Esta tierra está siendo afectada por tanto pecado, por tanta inmundicia, pero tú tienes que ser distinto. Tú tienes que marcar la diferencia, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios de amor, que hay un Dios de misericordia, hay un Dios de formación, hay un Dios que perdona, que levanta, que restaura. Tú tienes que entender que tú eres distinto y Dios va a hacer contigo algo poderoso para que lo cree el dedo poderoso de que ser. ¿Cuánto me están entendiendo? Mira, la Biblia me habla, en primera instancia, aquellos que tienen un poco más de Biblia, hablan que hay una muralla que fue derribada en el libro de Josué capítulo 6, las murallas de Jericó. Murallas indestructibles que no se podían derribar jamás. Repite conmigo, Dios tiene un plan. Dios ya tenía un plan. Entonces había algo ante los ojos humanos indestructible. Eran unas murallas enormes. Eran imposibles de penetrar en esa ciudad. Pero lo mismo, Dios ya tenía un plan. Y Dios dijo, ¿ves eso, Josué? Que ante tus ojos es imposible de derribar. Sí, Señor, lo veo. Yo ahí me voy a glorificar. Pero yo te estoy diciendo en este día, ¿qué es lo que vos ves imposible? ¿Qué es imposible derribar en tu vida, Alexis? ¿Qué es imposible derribar en tu vida, Paula? ¿Qué es imposible derribar? Dios te dice en este día, yo ahí me voy a glorificar. ¿Qué es imposible que tú no puedas traer los hijos a la iglesia? Yo ahí me voy a glorificar. ¿Qué es imposible que te pueda levantar como líder? Yo ahí me voy a glorificar. ¿Qué es imposible la enfermedad que no se pueda sanar? Yo ahí me voy a glorificar, te dice el Señor. Alguien tiene que saber en este día que Dios se viene a verificar en este año sobre tu vida. Dice la palabra que esas murallas eran impenetrables, que no se podían derribar. ¿Cuántos saben a la librería? Hay muchos. ¿Cómo puedes derribar una pared totalmente entera de 3 metros? Es imposible. De concreto, es imposible con un pico y una masa, es imposible. Años quizás tardás, pero Dios dice, lo que vos pensás que vas a tardar años, yo lo voy a derribar cuando yo quiera. Lo que vos pensás que vas a tardar años, yo lo voy a derribar al 7º día, yo lo voy a derribar con mi gloria. Mientras tanto, tú lo obedeces. Mientras tanto, tú levántate, que yo voy a derribar toda la muralla del nombre de Jesús. Alguien lo tiene que creer. Yo lo voy a derribar, que dice el Señor, yo lo voy a esas murallas eran indestructibles, imposibles de derribar. Pero la Biblia dice en el libro de Josué capítulo 6 que el Señor le dio instrucciones a Josué. El Señor le dijo qué es lo que tenía que hacer para poder derribar esas murallas. Ahora yo te hago una pregunta. Tu líder no te dijo, tus pastores no te dijeron cómo tú puedes derribar lo que hoy día te está trayendo mal. Tus pastores y líderes no te dijeron cómo tú puedes derribar lo que hoy en día te tiene en negativa. No se te enseñó de qué manera se puede derrotar las artimañas del diablo. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, tú tienes que entender algo. Si tú quieres derribar murallas, derribar fortalezas y que Dios se glorifique, tienes que aplicar lo que dice la palabra. Tienes que ser obediente a la voz de Dios. Tienes que ser obediente a lo que Dios te está diciendo. Dios le dijo a Josué, te di instrucciones, levántate, camina, da un par de vueltas sobre esa muralla, vaya tocando trompetas, vaya tocando
como Dios te dice que se tiene que hacer. No, es que hay una pared entre ella y yo. No se puede ir con nadie. No, es que no podemos congeniar. Ella me pelea. Reitero, no se puede ir con nadie. Esa muralla, por tu fuerza, papi, no la vas a poder derribar nunca. Porque Dios tiene que hacerte revelar que todo en esta tierra se sostiene con lo sobrenatural. Todo fue creado por Dios. Y dice la palabra que fue creado y era bueno. Entonces vos fuiste creado y eres bueno. Hay cosas que derribar, claro que sí. Pero para eso está Dios. Para derribar lo que hoy día te está pasando. Para eso está Dios. Para derribar y mostrarte que en medio de la nada Dios puede derribar algo poderoso. Lo que vos piensas que es imposible. Es imposible derribar. La droga, el alcohol, es imposible tu carácter. Dios te dice, solo puedo hacer el posible. Solo puedo derribar. Solamente camina. Solamente le grito al pueblo. Solamente sea obediente. Así me dice el Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? Mira, hay 3 murallas específicas que Dios quiere derribar. ¿Amén a eso? 3 murallas claves que todos los hijos de Dios teníamos o tenemos aún, que Dios quiere derribar. ¿Cuántos quieren que la suelte? Toma nota de esto. Yo no sé si vos estás preparado. Mira, lo que hoy se te va a soltar te puede salvar la vida. ¿Sabes por qué? O tú arrebatas lo que hoy Dios te suelta, o seguir con tus mismos problemas, seguir con tus mismas murallas. La primera muralla que Dios quiere derribar, toma nota de esto: murallas de miseria. Murallas de miseria. ¿Cuántos tomaron nota de eso? Murallas de miseria. Yo voy a ser muy tranquilo para predicarte esto para que puedas entenderlo. Y yo le pido al Señor que toque tu espíritu para que se te revele. No le hablo a tu emoción, le hablo a tu espíritu. Dios dice en su palabra que miserables son las personas que dan cuando tienen, pero son bendecidos los que dan cuando no tienen nada. Pero pastor, ¿de qué me está hablando? Hay gente que da porque tiene, pero Dios bendice a la gente que da aunque no tiene. Y no estamos hablando de cosas materiales. Tú puedes ir a la iglesia y decirle: Señor, veo que todos ofrendan, pero yo no tengo nada que ofrendar. Hoy por fe te ofrendo mis manos para trabajar en tu reino. Hoy por fe te entrego mis pies para caminar y predicar tu palabra. Dios bendice esa ofrenda porque a Dios le agrada. ¿Cuánto me están entendiendo? La gente miserable es la gente que no le da a Dios porque piensa en sí mismo. No hablo de algo monetario y material. La gente miserable es la gente que no le da a Dios su tiempo, no le da a Dios su vida, no le da a Dios su familia. Somos tan incrédulos que nos creemos supermanos, creemos superpoderosos, que vamos a poder solos. Es imposible que lleve tu vida adelante si Dios no está contigo. Es imposible que tu familia sea restaurada si Dios no está contigo. No tenemos que ser tan miserables y creer que vamos a poder solo porque estás en una iglesia sabiendo que Dios es el dueño de todo. Dios da, Dios quita. Entonces tenemos que tener lo siguiente: jamás podemos solo. No podemos ser tan miserables y esconder nuestra familia, alejar a nuestro esposo de Dios, sacar a nuestros hijos de la iglesia. Usted tiene que entender algo en este día: la gente que da a Dios su familia, la gente que da a Dios su tiempo, la gente que da a Dios su vida, su ministerio, esa gente va a ser coronada de gloria, te dice el Señor. Esa gente va a ser bendecida, restaurada, prosperada, levantada, equipada, multiplicada. ¿Cuánto dice eso? ¿Cuánto me están entendiendo? Mira, ¿cuántos matrimonios hay en esta casa? Arrebata esto. Van las mujeres. Amén a eso. La Biblia nos dice que hay una muralla instalada en las mentes, más de los hombres. Hay una muralla instalada, que es la muralla de la miseria. Son es que yo trabajo, mi dinero,
es lo que yo puedo comprar y lo que yo te puedo dar. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Reitero, no se codeen con nadie, por favor, porque van a quedar en evidencia. Entonces, la Biblia nos habla que hay una muralla mental de miseria. Y los hombres que trabajamos muchas veces no queremos, presta atención, no queremos gastar en algo que nos puede gustar a todos por el hecho de que podía haber invertido en otra cosa. Te lo voy a parafrasear. Hay una salida familiar, vamos a comer, no sé, a Berlín, acá en José de Paz, y de repente compras una pizza, compras una hamburguesa, le compras algo a los chicos, te compras una gaseosa, te gastaste 10.000 pesos, y el miserable va a decir, podría haber comprado la pintura para la casa, podría haberme comprado unos zapatos. Eso es lo que piensa el miserable. Tú tienes que entender que la Biblia nos dice que el obrero es digno de su salario y el dinero está utilizado para usarse. Mujeres, arrebaten eso. El dinero está usado para usarse, para ser de bendición, para que tú puedas disfrutar lo que Dios te ha creado, lo que Dios te ha entregado. Si tú tienes dinero, dale a Dios lo que de Dios, separa para tus viáticos, separa para tus cuentas, y lo que te queda, disfrutado, porque es creación de Dios. Tú tienes que entender que el miserable no puede disfrutar el dinero que Dios te dio. El miserable no puede salir a disfrutar en familia, no se compra nada, no come nada, le duele todo, pero tú tienes que entender que hoy se tiene que romper esa cadena, se tiene que romper esa muralla de miseria sobre tu vida. La vida te dice, no tengo nada, lo que explico, te lo doy, en el nombre del Señor de los ejércitos, levántate y anda, así te dice el Señor. Mira, tócate el bolsillo y di, mi bolsillo para Dios. Aprende a disfrutar de lo que Dios te da. Y yo sé que acá hay mucha gente, comerciante, hay mucha gente emprendedora que entiende que esa muralla se tiene que romper. Amén a eso. Mira que tienes que saber si de disfrutar lo que Dios te entrega. Tenemos que disfrutar lo que Dios nos entrega. Si hoy en día tú tienes, disfruta que tienes. Disfruta en familia, disfruta con tus hijos. Disfrutar comprándole lo que vos puedas, porque para eso fue creado, para disfrutar de esta tierra. Si no te llevas nada, no te llevas nada, tienes que disfrutar. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿A cuánto le gusta a la mujer hacerse las uñas? Hacete las uñas, corazón, hacete lo que vos quieras, disfrutar de que Dios te entrega, disfrutar, comprarte ropa, romper con la miseria, romper con la pobreza en el nombre de Jesús. Si te duele lo que vos compraste, porque pensás que podías haber gastado en otra cosa, miserable. Y si tu esposa, tu esposo así, arrebata esto, y acordate lo que dijo ese pastor medio loco, se tiene que entender. Dios quiere que vos disfrutes lo que Él creó. ¿Me están siguiendo hasta acá? Y hay gente que tiene mucho y da y son reveladas. Y hay gente que tiene poco y da y son reveladas. Tú tienes que entender lo siguiente. La gente que tiene mucho se le revela y da porque sabe que Dios siempre le ha entregado todo. La gente que da porque tiene mucho son agradecidos con Dios y dicen, Dios a mí me bendijo mucho, yo tengo que ser agradecido con Dios y le doy a Dios y le doy a personas de Dios, porque yo sé que Dios me ha dado todo, sé que Dios me ha bendecido, sé que Dios me ha entregado una familia. Hoy tengo, gracias a Dios, por eso le doy a Dios. ¿Cuándo me están entendiendo? Mira, uno tiene que saber que le damos a Dios y estamos sembrando buena tierra. Amén a eso. Yo te iba a contar algo, justo tengo un matrimonio acá presente, que no estaba en la prédica, pero lo siento de parte de Dios. Un día se nos rompió la cocina de la iglesia y estábamos contando las monedas para poder comprar. Y de repente vino un matrimonio y yo dije, ¿nos puede vender esta cocina? Sí, pastor, sí.
Les costaba cobrar, más o menos, pero siempre estuvieron ahí. Y de repente dijeron, pastor, les sembramos. ¡Wow! Dios lo usó. Entonces, ellos tienen, la cesta de matrimonio Molina, ellos tienen, ellos dan, y son bendecidos. Ellos dan porque saben que Dios le ha dado todo. Entonces, cuando tú le das a Dios, porque entiendes que Dios te ha dado todo, Dios te bendice, te multiplica y te levanta. ¿Me están siguiendo hasta acá? Mira, pero te lo voy a pasar un plano bíblico para esos religiosos que nos miran ahí por la tele. La Biblia habla de una mujer tsunamita que de repente aparece un profeta llamado Eliseo. Y este profeta iba por esa ciudad de vez en cuando. Y esta mujer lo tenía todo. Tenía casa, tenía, supongo yo, que los autos último modelo, que estaban en una época muy antigua. Capaz podemos decir que tenían las burras de último modelo. Tenían todo, no le faltaba nada. Era una mujer con su esposo que tenían todo. Y ellos sabían que venía un hombre de Dios. Ellos reconocían que venía el profeta. Y ellos querían honrarlo. Tú tienes que entender que las bendiciones no son temporales. Las bendiciones tienes que retenerlas. Las bendiciones tienes que arrebatarlas. Me estás siguiendo hasta acá. Entonces, esta señora tenía todo materialmente. Y ella reconocía que venía un profeta de Dios. La escritura nos dice que esta mujer quería retener la bendición, quería retenerlo a Eliseo, porque sabía que este tipo era el hombre de Dios, este tipo portaba bendición, este tipo portaba el reino, este tipo portaba la palabra, donde quiera que este tipo esté iba a ser bendecido. Esta mujer quería retener la bendición. ¿Cuánto me está entendiendo? Tú tienes que saber que si tú recibes célula, recibe tu vida, retén la bendición, porque porta la palabra de Dios. Lo tenía todo y quería retener al portador de la bendición, que era Eliseo. Y cada vez que venía a la ciudad, ella quería hospedarlo. Le decía a su esposo: viejo, este es un profeta de Dios, este tiene una unción, vamos a hospedarlo en casa. Si tenemos un montón de cosas, vamos a darle la comida, un candelabro para que lea las escrituras. Y la Biblia dice que no quería hacerle una casillita así nomás. La Biblia dice que la mujer y este hombre viejo, su esposo, levantaron una pieza, un cuarto de ladrillo, para cuando el profeta pasase por esa ciudad, pueda hospedarse allí. Y la bendición se queda en su casa. Y la bendición se queda en su familia. ¿Me están entendiendo? Tú tienes que entender algo en estos días. Yo no sé qué vas a estar construyendo para Dios, pero de una manera espiritual yo te estoy diciendo: construye algo para retener mis bendiciones. Construye un corazón donde el Espíritu Santo pueda morar para retener la bendición de Dios. Construye una familia cristiana para retener la bendición de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Un aplauso al Padre. Dice que esta mujer construyó con su esposo ya avanzado en edad ese lugar para que el profeta pueda estar ahí, porque la tipa quería recibir la bendición. No le faltaba nada, pero quería retener al hombre de Dios. Ahora bien, Eliseo manda a su criado y le dice: escuchame, criado, anda a ver a esa mujer, ¿qué necesita? Porque yo puedo bendecirla. El criado va a la mujer y le dice: mujer, Eliseo es un hombre de Dios. Eliseo puede abrir lo que tú quieras. Eliseo le temen hasta los ejércitos. Eliseo es amigo del rey. Pedí lo que quieras, que Eliseo te lo va a dar. Y esta mujer dice: yo no quiero nada. Yo lo que di, lo di porque soy agradecido a Dios. Yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque estoy reteniendo las bendiciones de Dios. Entonces tenemos que entender lo siguiente: la mujer no necesitaba nada, pero ella fue buena con el hombre y la mujer de Dios y le bendijo. Presta atención y sabe lo que pasó. Pero también, ¿qué pasó, pastor? Eliseo se dio cuenta que esta mujer no tenía hijos. Tenía casa, auto, plata, pero no tenía hijos. Era estéril. Entonces la mujer dio sin esperar nada a cambio. Únicamente te quiero decir algo en el nombre de Jesús: cuando tú des sin esperar nada a cambio, Dios te va a traer hijos espirituales.
Si tú no eres líder y recibes a tu líder, retén la bendición, aunque tenga cara de perro, retén la bendición, porque él porta algo que es una bendición de parte de Dios. Y quizá tu líder, si no me gusta mi líder, pero el tipo tiene algo que vos no tenés. El tipo camina algo que vos no estás caminando. Ese líder camina kilómetros, se toma colectivo para poder bendecirte y quiere la bendición para tu casa. Entonces sé inteligente y retén la bendición que viene de parte de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? La segunda muralla. ¿Cuántos hoy van a decir yo voy a derribar esa muralla de miseria? Mujeres, agarren la billetera a su esposo y rompan con esa muralla de miseria. Hagan eso. Ahora bien, mi esposo no salió, gloria a Dios. Ahora bien, lo segundo, y yo quiero soltarte en este día, la segunda muralla que tú tienes que romper es la muralla de la humillación. Hay gente que dice, mi discípulo me humilló, no debe ser más seguro. Esa persona que yo le fui a bendecir me despreció, ¿pero quién es? ¿Por qué me humilla de tal manera? Ahora yo te lo paso un plano más bíblico. Jesucristo fue humillado en una cruz desnudo, mostrando su desnudez al mundo. Cristo fue humillado en su propio barrio, en su propia familia. Dice la palabra que por causa de la incredulidad no pudo hacer milagros en ese lugar. Jesús fue humillado. Ahora bien, uno tiene que entender que hay que romper esas murallas de humillación. Te van a humillar siempre. Mira lo que tienes al lado, te van a humillar siempre. Siempre te van a humillar. ¿Por qué? Porque te drogas, porque eres un carácter podrido, porque eres un borracho. Te van a humillar porque te peleas con tu esposa, con tu esposo. Te van a humillar porque tus hijos no vienen a la iglesia y vos sí. Te van a humillar, ay, ahí viene la pastorcita, vos arrebatalo. Te van a humillar, ahí viene el pastor, mirá lo que es con su familia, vos arrebatalo. Te van a humillar todo el tiempo porque eres joven y estás desperdiciando la juventud en la iglesia. Te van a humillar todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque es algo bíblico que te humillen. Y vos te la tenés que aguantar. Porque aquel que se aguanta la humillación, la Biblia dice que la humillación es el escenario perfecto para recibir algo hermoso de parte de Dios. La humillación es el escenario perfecto para recibir algo hermoso de parte de Dios. Cristo fue humillado en esa cruz y recibimos vida y vida eterna. Alguien tiene que entender que tú vas a ser humillado por causa de Cristo, pero va a haber vida y vida eterna sobre vos, sobre tus hijos, sobre donde quiera que tú vayas, en el nombre de Jesús. La gente que te humilla, ¿cuántos se sienten humillados hoy en día? La gente que te humilla porque son los más envidiosos. La gente que te humilla, ¿sabes por qué? Es porque no tienen lo que tienen que tener para hacer lo que vos estás haciendo. La gente que te humilla es porque no tiene, no sé si decirlo, no tiene ovarios para aguantarse a lo que vos te estás aguantando. Las mujeres que te humillan no se aguantan lo que vos te estás aguantando. Las mujeres que te critican no se aguantan lo que vos te estás aguantando por causa de Dios. Mira, los hombres que te humillan porque todavía te drogás, porque todavía tienes un carácter podrido, porque todavía esto, todavía lo otro. Los hombres que te humillan no tienen lo que tienen que tener, no tienen ni un poquito de aguante que vos tenés para morir a tu carnalidad y que reine la presencia de Dios sobre tu vida. Alguien tiene que saber, tenés que aguantarte la humillación porque viene algo hermoso para aquel que se la aguanta y rompe esa muralla en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo? Mira, siéntate. ¿Saben la cantidad de veces que nos humillaron? Y hoy en día estamos en una generación. Yo hablo hace años que Dios nos ha llamado, pero hoy estamos en una generación de cristianos light, que de repente, ay, me formaron, me voy de la iglesia. Ay, no me gusta lo que se predicó, me voy de la iglesia. Ay, no me gusta lo que me dijeron, me voy de la iglesia.
Pero tú tienes que entender claramente que si hoy en día estás donde estás, es porque alguien se tuvo que humillar para aguantarte el carácter que vos tenés y soportarte. ¿Qué te pensás que sos fácil? ¿Te pensás que sos un ángel caído del cielo? No, papá, sos re complicado, sos complicada y estás acá porque un líder se humilló y se aguantó tu terquedad, se aguantó tu problema, se aguantó tu queja, se aguantó todo para que hoy en día vos estés en esta casa bendecido, restaurado, levantado, prosperado en el nombre de Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo? La gente que te humilla es porque te pide. Yo sé que te digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Vos mirá el historial. Este me humilla. Al mirarle su vida como está, para poder tomar algo de esa persona. ¿Me están siguiendo hasta acá? Entonces, tú tienes que saber que esa muralla de miseria, esa muralla de humillación, tú la tienes que derribar. Porque todos vamos a ser humillados. Nosotros como pastores, ya hace muchos años, como licenciados en teología, como que fundadores de un propio instituto, fundadores de la escuela profética, fundadores de esta casa, bla, 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 bla. Aún así somos humillados. ¿Y cuál es el problema? Dirían los Simpsons. ¿Cuál es el problema que te humillen? A mi vida, yo bendigo a Dios cada vez que me humillan. ¿Sabe por qué? Porque más entiendo que algo hermoso va a venir. Porque yo me humillo y me sujeto a esa humillación. Y yo sé que algo precioso va a venir. Porque sé que no soy yo, va a ser Dios quien va a obrar. No soy yo me sujeto, me humillo, así como fue Cristo. Y sé que de esa humillación va a venir salvación para ese que me está humillando. ¿Cuánto dicen amén a eso? Vamos a dar aplauso a Dios. Hoy tú tienes que entender que tienes que derribar esas murallas, esas fortalezas y hacerlas polvo, aniquilarlas, ser aniquiladores en esta tierra. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y no te vayas por ahí, que el diablo te pegue un zarandeo y te aleja de Dios, sino que vos tenés que ser un aniquilador del reino. Tenés que irte por acá, pateando a todo demonio, diciendo, este no va a poder con mi familia. Estoy pasando un proceso, sí. ¿Y qué problema hay? Sé que con Cristo soy más que vencedor. Estoy pasando un proceso de miseria. Me están humillando. ¿Y cuál es el problema? Tú sabes que Dios va por delante de ti. Dios es quien te sostiene. Dios es quien te levanta. Dios es quien pelea tus batallas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Dios. Quiero cerrar con este punto y quiero pedir al Espíritu Santo que toque tu corazón para poder ser libre de esta muralla que nos tiene cautivo a mucha gente en este lugar. La tercera muralla que Dios quiere derribar se llama muralla del dolor. Mira lo que tienes al lado y decide murallas del dolor. ¿Sabes qué representan las murallas del dolor? Representan esos dolores, esos quebrantos que aún no pudiste superar. Esas murallas del dolor significan los fracasos que aún vos todavía seguís portando. Las murallas de dolor representan que vos no podés salir del proceso que tuviste que pasar. Las murallas de dolor representan el fracaso matrimonial que tuviste, que tienes. Las murallas de dolor representan que todavía no puedes soltar a esas personas que ya partieron de esta tierra. No puedes superar la pérdida de tu madre, no puedes superar la pérdida de tu padre, no puedes entender cómo se te murió un hijo, cómo perdiste un feto. Esas murallas del dolor están arraigadas en nuestra espalda, en nuestras vidas, y Dios quiere romperlas. Esas murallas del dolor que no te dejan crecer y te hacen preguntas tales como: ¿dónde está Dios? Mira cómo me va la vida, mira lo que estoy pasando, mira lo que estoy viviendo.
¿Cómo puede ser que si Dios existiera, yo diga que estás pasando por esta enfermedad? Las murallas de dolor te traen preguntas de cuestionamiento hacia Dios. ¿Cómo puede ser? Si yo amo a Dios,